¿Eh? No me voy a cansar de decirlo y siempre lo seguiré gritando. Ahorita en los Estados Unidos se levantó una religión diabólica, satánica, que se llama Solo Jesús. Y lastimosamente, cuánto evangélico de Guatemala, del Salvador, gente que estuvo en la sana doctrina, hoy se están congregando en esas sinagogas del diablo que se llaman Solo Jesús, donde no creen en la divinidad del Padre, no creen en la existencia del Espíritu Santo, sino solamente en Jesús. Estas son doctrinas diabólicas. A esto la Biblia le llama malditos. Los apóstoles hablaron del Padre. Los apóstoles hablaron de la, bendito sea Dios, de la existencia del Padre. Los apóstoles predicaron de la existencia de Jesús. Hablaron del Espíritu Santo. ¿Y por qué estos desgraciados hijos del diablo hoy en día solo quieren hablar de Jesús, pero no quieren hablar del Padre, no quieren hablar del Espíritu Santo? Salta de esa iglesia, hermano. Tú que fuiste pentecostés, tú que fuiste de una iglesia de sana doctrina y te estás congregando en ese mugrero de iglesia que se llama Solo Jesús. Salte de ese lugar. Estos hijos del diablo, si tú te bautizaste en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tú te llegas a congregar con ellos, ¿sabes qué dicen? Que ese bautizo no vale. O sea, le están diciendo mentiroso a Jesús. Le están diciendo mentiroso a Jesús. ¿Cómo yo voy a decir que eso no vale? Si salió de la boca de Jesús, fue el mismo Jesucristo que dio la orden que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué entonces los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús? Esa es la pregunta. Pero ¿cómo estos hijos del diablo van a entender esto? Si solo se mantienen jugando pelota, jugando cartas, bendito sea Dios, mirándole nalgas y piernas a las mujeres. No. Para que entiendas esto, necesitas tener la llenura del Espíritu Santo de Dios, para que entiendas por qué Jesucristo dio la ordenanza en Mateo 28:19 y los apóstoles la hicieron de esta manera. Necesitas el Espíritu Santo. Pero como eres un hijo del diablo que ni crees en el Espíritu de Dios, ¿cómo le vas a dar una buena interpretación a ese versículo? Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor Jesús les bendiga. Quiero compartir un tema muy importante también acerca del nombre de Dios, el nombre de Jesús. Según lo que dice el escritor a los Hebreos en su capítulo 1 y verso 4, y en la escritura hay mucho testimonio de que los apóstoles, ellos habían llenado toda Jerusalén, toda Samaria, muchas regiones del nombre de Jesús, lo habían llenado. Y por eso en aquel tiempo les mandaron a que se callasen. Y había una razón, porque se trataba del nombre del único Dios verdadero. Y a ese nombre es que todos le resistían, les ofendían. Entonces, para muchos es notorio de que el nombre de Dios es Jesús. Dice Hebreos 1:4. Dice así en el nombre del Señor Jesús: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice heredó más excelente nombre que ellos. Y si nosotros recordamos, cuando alguien hereda es porque alguien fue poseedor. Y en este caso, el Señor Jesús, cuando se manifestó a la tierra, fue bien claro que el ángel dijo a sus padres que iba a llamar su nombre Jesús, porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, ese nombre ya lo tenía alguien. Dice, por cuanto heredó. O sea, hablando del Dios invisible, del cual dice la palabra que nadie le vio jamás. Entonces dice la palabra también que
Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, ese nombre ya existía. Entonces no había sido dado a conocer al ser humano. No había sido dado a conocer a todos los hombres. Pero cuando Él se manifestó, se dio a conocer. Dice otra porción, y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces aquí dice que hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y Pablo lo confirma en Filipenses 2:9. Veamos lo que dice Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Note usted, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? De que en lo divino, en lo invisible, al que nadie conoce, al Dios Todopoderoso, como se presentó en el antiguo tiempo, no se había manifestado. Dice que Él le dio un nombre. ¿A quién? Al cuerpo, a lo humano, a lo que se manifestó en carne. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando dice sobre todo nombre, esto da a entender de que no hay otro nombre sobre el nombre de Jesús. No hay otro nombre superior al del Señor Jesús. Por eso dice nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Él dijo en cierta ocasión, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. También dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Todo iba relacionado al nombre del Señor, al enfoque del nombre. O sea, de esa manera Él lo publicó, porque todo iba relacionado al nombre de Dios. Decía el salmista, el profeta David, porque fue un profeta, en el Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. O sea, ¿de qué manera anunció el nombre del Señor Jesús? El nombre del Dios invisible. Publicándolo de esta manera, cuando Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre echarán fuera demonios. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, Él le daba mucho realce al nombre de Él. El nombre de Él. Y gracias al Señor que eso fue posible. Toda la tierra se llenó del nombre de Jesús. Toda la tierra, no solo Samaria, Jerusalén ni Judea, sino que hasta los confines del mundo, por misericordia del Señor, todos hemos conocido cuál es el nombre de Dios. Eso lo dijo el salmista, pero por aquí nosotros hay una serie de textos que podemos citar y compartir para que se den cuenta de que los primeros cristianos, aún los apóstoles, los ministros, todos los seguidores del camino, así se le decía a la iglesia en aquel tiempo, los del camino, todos juntos, unánimes, sin ninguna equivocación, invocaban el nombre de Jesús. O sea, así como hoy en día, ¿quién no habla del Señor Jesús? ¿Quién no presenta al Señor Jesús como Salvador? ¿Quién no presenta al Señor Jesús como juez de toda la tierra? ¿Quién no habla del Señor Jesús? Entonces, gracias al Señor que de eso no hay ninguna duda. Pero hay otros conceptos acerca de Jesús, ¿verdad? Pero por esa causa es que estamos compartiendo estos
estos textos de la palabra del Señor. Dice Colosenses 3:17. Muchos cuando hablan del Señor o cuando van a hablar de la palabra o van a hacer algún acto, dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Escritura no da ningún testimonio que las cosas se hacen de esa manera, porque no se menciona ningún nombre. Esa es la razón, porque no se menciona ningún nombre. Sin embargo, los primeros cristianos, o sea, la iglesia primitiva, la iglesia que dejó fundada el Señor en esta tierra, fueron bien específicos, y los apóstoles lo anunciaron y lo instaron a la iglesia, lo enseñaron, lo practicaron, y así sucesivamente quedó establecido que debería de hacerse. Dice aquí en Colosenses 3:17, por esa causa nosotros de la iglesia del Señor, si se va a hacer un bautismo es en el nombre de Jesús, si se va a realizar un matrimonio en el nombre de Jesús, si se va a leer la palabra en el nombre de Jesús, si se va a hacer un proyecto debe de hacerse en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué razón? Dice Colosenses 3:17, dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Note, y todo lo que hacéis, sea de palabras o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Por esa causa, cualquier acto, cualquier negocio, cualquier acción, cualquier palabra que uno va a decir o expresar o participar o compartir, todo acto se hace en el nombre del Señor Jesús. Dice, de hecho o de palabras, sea de palabras o de hecho. Esto está hablando de una conversación, de algo que se va a compartir o de algún acto, de algún hecho. Veamos por aquí, vamos a compartir en Hebreos 13:8, hay otro texto que podemos compartir. En el 13:8 de Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Oiga, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué quiere decir esto? De que para el ser humano, sí, el Señor Jesús, cuando se manifestó a esta tierra y tomó forma de hombre y se dio a conocer como un niño, para el ser humano fue nuevo. Pero dice la palabra, el escritor a los Hebreos, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, Él es de todos los tiempos. Él no cambia, no tiene mudanza ni sombra de variación. Entonces, Él es, Él fue, es y será. Por eso es que Él mantuvo su nombre y fue dado a conocer al ser humano, o sea, a todo el género humano, hasta que se manifestó en carne. O sea, hoy en día a muchas personas, es decir, a nosotros, se nos califica o se nos denomina o se nos señala o se nos puede poner como ejemplo, se nos conoce como los Jesuses solo, pero en la realidad solo es Jesús, porque eso es lo que vamos a compartir. En el tiempo de los apóstoles, ese es un nombre que se nos ha adjudicado y es un gran privilegio que nos digan Jesuses solos. Tenemos muchas formas como nos identifican, pero cuando se dice así, están diciendo una gran verdad, porque dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, no hay otro nombre. Entonces, cuando se dicen los Jesuses solos, es porque Jesús solamente Él es manifestado
de diferentes maneras, ¿verdad? Manifestado en diferentes maneras. Entonces, vamos a compartir una serie de textos. Es bien importante compartirlos para que ustedes los anoten, los apunten por ahí con un lapicero, un lápiz, papel y lápiz, para que posteriormente ustedes puedan irlos buscando detenidamente cuando tengan un tiempo disponible o hagan el tiempo. Vamos a ver el arrepentimiento, en qué nombre se predicó. Entonces, lo importante es saber por qué tanto acerca del nombre. Porque dice la palabra que en su nombre, en el nombre de Jesús, íbamos a esperar a los gentiles. Y ese nombre se iba a dar a conocer. Dice aquí en Lucas 24:47. Lucas 24:47. ¿En qué nombre se iba a predicar el arrepentimiento? Lucas 24:47. Es necesario apuntarlo. Lucas 24:47 dice así. El nombre que nosotros publicamos, y muchas personas también lo publican, pero bajo otro concepto, ¿verdad? Solamente como un redentor, pero nosotros lo explicamos como el nombre de Dios. 24:47 dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oiga, dice en todas las naciones. ¿En qué nombre se iba a predicar? No se iba a predicar en otro nombre, sino que el arrepentimiento y el perdón de pecados se iba a predicar en el nombre de Jesús. Así dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Aquí no deja excluido a ninguna nación, no que en todas las naciones. Dice el perdón de pecados y el arrepentimiento en su nombre. Bien importante. Dice en el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas, dice. ¿A quienes les dijo esas palabras? A los apóstoles. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, edificados, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ¿verdad? La doctrina que el Señor dejó en esta tierra la creyeron los profetas, la predicaron los apóstoles como un patrón, como un modelo a seguir para todas las generaciones hasta el día de su venida. Veamos de esa manera, en el nombre de Jesús es que se iba a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. En el nombre de Jesús no se iba a andar enseñando otro nombre, no se iba a publicar otro nombre, no se iba a enseñar el arrepentimiento bajo otro nombre, sino en el nombre de Jesús. Veamos de qué manera se iban a desarrollar o iban a ser evidentes las señales y prodigios. Esto está en Marcos 16:17. Marcos 16:17. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas señales, todos estos prodigios solamente se hacen y se harán en el nombre de Jesús. Nadie, al poner las manos sobre los enfermos, invoca otro nombre, sino es el nombre de Jesús. Nadie, para reprender un demonio, invoca otro nombre, solo el nombre de Jesús. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. O sea, esto es para los creyentes, para los que creen en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Dice así, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Oiga, note la importancia del nombre del Señor Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán en las manos serpientes. Mire cuántas señales, cuántos prodigios con el poder de Dios, solamente en el nombre de Jesús. Dice también Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire qué importante. O sea, los 70 que mandó de 2 en 2 el Señor a predicar, les dio potestad, les dio autoridad de hollar serpiente y de echar fuera demonios. Pero ellos aquí testificaron, venían bien gozosos. El poder que tiene el nombre de Jesús. Dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos experimentaron esa grandeza del nombre. Dice también Hechos 19:11. Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu maligno dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Se da cuenta? Aún los espíritus malignos, o sea, los demonios, conocían quién era Pablo. Un servidor de Dios, un hombre íntegro, un hombre irreprensible. Dijeron así: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea, ellos no podían invocar el nombre de Jesús. Sin embargo, lo invocaron. Pero ¿qué pasó con ellos? Salieron dañados por los espíritus inmundos. Porque en otra parte que vamos a compartir más adelante, dice: y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, no es fácil invocar el nombre de Jesús para estas ocasiones, porque el maligno se burla. Él conoce quiénes son los que le invocan con sinceridad y pureza de labios y sinceridad de mucho corazón, sinceridad de corazón, ¿verdad? Con sinceridad, no con hipocresía, no en forma de burla, no en una forma sarcástica, sino que lo hacen con pureza de corazón. Satanás bien sabe quiénes son los que invocan el nombre del Señor Jesús de todo corazón. También hay otros textitos por aquí. Las sanidades se efectúan, como ya lo compartimos, en Marcos 16, 17. Pero vamos a ver otros textitos por aquí. Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Oiga, medite en este texto. No invocaron otro nombre. O sea, en pocas palabras, si usted lee detenidamente todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, nadie invocó otro nombre, nadie mencionó otro nombre, solo el nombre de Jesús. Refiriéndose a Dios en el Nuevo Testamento, iniciando desde Mateo hasta Apocalipsis, como nosotros lo conocemos o lo identificamos, no aparece otro nombre, solo el nombre de Jesús. Dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
que tenía poder de Dios al invocar el nombre de Jesús. Y aquel paralítico, o sea, aquel cojo, se levantó. Esa es la bendición. Esa es la bendición del nombre de Jesús. En el 4:30 también dice así. Aquí una paginita más adelante, en el 4:30. Hay mucho testimonio. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se da cuenta? Las señales, las sanidades, solo es en el nombre de Jesús. El hablar en lenguas solo se da en el nombre de Jesús. Juan 14:26. Veamos qué dice Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? De que el Espíritu Santo iba a venir o iba a descender en el nombre del Señor Jesús. Y cuando el Espíritu Santo descendió, porque esta fue una promesa. Ustedes recuerdan cuándo fue que descendió el Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, y todos hablaron nuevas lenguas, pero ese Espíritu venía en el nombre de Jesús. Allí ellos hablaron en diferentes lenguas, y todos los que estaban reunidos allí les entendían lo que hablaban, pero todo esto se dio en el nombre de Jesús. La protección de Dios también se recibe o se da en el nombre de Jesús. Hechos 28:1 al 6. Hechos 28:1 al 6. Dice así lo que es la protección de Dios. Hechos 28:1. Estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien ha escapado del mar. La justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Se da cuenta? Ningún daño. Es lo que estaba escrito en Marcos 16:17, de que en el nombre de Jesús iban a tomar serpientes. O sea, las serpientes no iban a hacerles daños. En el nombre de Jesús, si bebieren o comieren cosa mortífera, no les iba a hacer daño. Entonces, aquí se ve en el 1:6 la respuesta de Dios, de la promesa que dio a los discípulos para los creyentes. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En realidad se admiraron porque era una serpiente mortal, una serpiente venenosa, pero como ellos profesaban el nombre de Jesús, lo invocaban y lo confesaban, recibieron esa protección de la cual el Señor había prometido a todos los que creyeran en él. La predicación también se da en el nombre del Señor Jesús. Hechos 4:2-17. Hechos 4:2-17 dice así: resentidos, o sea, a todo lo que es oposición
A todo lo que es enemigo de Dios le ofende el nombre de Jesús, le ofende. Eso lo manifestaron los romanos, eso lo manifestaron los judíos en aquel tiempo. Dice acá acerca de Pedro y Juan ante el concilio. Ellos se sentían resentidos, los opositores, solamente por el nombre de Jesús. Dice en el 4:2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús. Note, resentidos de que enseñasen al pueblo. ¿El qué enseñaban al pueblo? Las buenas nuevas de salvación, pero ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Solo el nombre de Jesús. Cuando ellos iban de casa en casa, de dos en dos, la misión de los 70, cuando el Señor ascendió a los cielos y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y ellos empezaron a predicar con denuedo, en este caso Pedro y Juan, aquí se ve una manifestación del poder de Dios actuando en ellos, pero dice que se resentían de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra que creyeron, y el número de los varones era como de 5,000, que creyeron en el nombre del Señor Jesús. No creyeron en otro nombre. Los discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva no escuchó otro nombre de Dios, no predicó otro nombre de Dios, solamente el nombre de Jesús. Mire, como 5,000 creyeron en el nombre del Señor Jesús. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Él estaba sano por el nombre de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué importante pregunta hicieron aquellos hombres, los del concilio, y sin ningún temor, sin ninguna duda, el apóstol Pedro y Juan, ellos fueron bien claros en no negar el nombre. Ellos dijeron en qué nombre habían hecho esa gran señal, esa gran sanidad en aquel cojo. Ahora veamos 5:28, siempre de los Hechos, diciendo: no os mandamos, mire, qué furia, qué enojo, qué rechazo tuvo y tiene hasta la fecha todos aquellos que mencionamos el nombre de Jesús. Tanto que se nos titula los del nombre de Jesús de una manera despectiva. Eso y con mayor fuerza padecieron los discípulos, padecieron los apóstoles. Mire, dice aquí, diciendo, veamos el 27, 5:27 de Hechos. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre
Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? O sea, ellos tuvieron problemas solamente por el nombre de Jesús. Solamente por el nombre de Jesús. Y aquí testifican ellos, o sea, el sumo sacerdote: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Mire qué rechazo del nombre del Señor Jesús. Así hoy en día hay muchos que rechazan a los del nombre, los que mencionan el nombre. Sienten ira, sienten furia, tal como en el antiguo tiempo. Veamos otro textito todavía en el libro de los Hechos, en su capítulo 8 y 12. 8:12. Vamos a meditar en este textito antes de pasar a lo que dice Mateo en cuanto a la salvación a los gentiles, bajo qué nombre se registró. Dice 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, note qué importante. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe, aquel gran evangelista, un evangelista lleno del poder de Dios, que no podía andar equivocado. Ellos trabajaban bajo el poder del Espíritu Santo. Dice: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio y el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. O sea, el predicar el evangelio es mostrar el camino a la salvación, pero se menciona bajo qué nombre, cuál es el medio, cuál es la forma de hacerlo, en quién se debe de creer. Todo predicador a nivel mundial dice: reciba al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador de su alma. Oiga como dice, su único y suficiente, o sea que no hay más. Le presentan al Señor Jesús, el Salvador, el Mesías. Entonces, correctamente, eso así es. Entonces, y se bautizaban hombres y mujeres. Pero en el plan de salvación, en lo que es realmente en el efecto de la predicación del Evangelio, también era en el nombre del Señor Jesús. Hechos 2:21. Hechos 2:21. Si ya lo mencionamos, pero lo vamos a leer una vez más. Pero dice acá, Hechos 2:21. Y todo aquel, note usted, la salvación se obtiene en el nombre del Señor Jesús, no invocando otro nombre. Porque hay quienes que invocan muchos nombres, dependiendo en qué religión se encuentren. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, la palabra de Dios que es inspirada de lo alto, la palabra de Dios nos enseña que solo hay un nombre al cual nosotros debemos de obedecer, sujetarnos y publicarlo: el nombre de Jesús. A nivel mundial hay muchas religiones, y dependiendo de la religión que se encuentren las personas, adoran un nombre, le hacen reverencia a un nombre, mencionan otros nombres. Pero la iglesia primitiva, los primeros creyentes, los primeros cristianos, solo el nombre de Jesús. Dejaron bien plasmado el patrón a seguir. Dice así, esto es en el 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es el nombre de Jesús. Veamos Romanos 10:13. Romanos 10:13. Aquí hay otro textito bien importante. Todo es importante, pero se siente mucha importancia cuando uno medita en ellos, no solo como leer un periódico, sino entenderlo, la esencia del mensaje, de la palabra. Dice Romanos 10:13. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será
salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo no puedo invocar el nombre de Jorge, el nombre de Manuel, el nombre de Luis. No, solo el nombre de Jesús. Pero vamos a compartir otro texto, el texto que les citaba anteriormente, Mateo 1:21 al 23. Mateo 1:21 al 23. Un texto muy básico para nosotros, los que creemos en el nombre del único Dios verdadero, el nombre del único Salvador. Dice: y dará a luz. Este es el inicio del conocimiento del gran nombre del único Dios verdadero. Este es el inicio del conocimiento del gran nombre del único Dios verdadero. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre. Note, no se lo pusieron sus padres porque ellos quisieron. No le pusieron Jesús porque sus abuelos le dijeron ponele así, que así me gusta. No le pusieron ese nombre, no vino de los hombres. Ese nombre vino del cielo. Los ángeles le dieron esa indicación a sus padres, que así se iba a llamar. Ese nombre no lo inventaron los rabinos. Ese nombre no lo inventaron los judíos, no lo inventaron los romanos. Ese nombre no lo pusieron por quererlo poner. Dice 1:21 de Mateo: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué importante. Ahora, en cuanto a la adoración y la alabanza, recuerden Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabras o de hecho, hacedlo en el nombre de Jesús. Si nosotros vamos a entonar alabanzas, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Si vamos a doblar nuestras rodillas, en el nombre de Jesús. Si vamos a compartir la palabra, en el nombre de Jesús. La adoración y la alabanza es en el nombre de Jesús. Veamos aquí lo que dice Efesios 5:19. O sea, esta serie de textos que estamos compartiendo es para que vean que todo lo hicieron en el nombre del Señor Jesús. Solo ese nombre. Y Él dijo: y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén y en todas las naciones. O sea, en todos los rincones del mundo. Y aquellos testificaron: ya habéis llenado toda Jerusalén de ese nombre. O sea, ellos sí hicieron lo que el Señor les dijo, que publicaran el nombre de Jesús, no otro nombre. Pero hoy en día muchos mencionan 2 o 3 nombres refiriéndose a Dios. Y esto yo hago un paréntesis. Sí, el Señor tiene muchos nombres. Dios, el Dios Todopoderoso, tiene muchos nombres, pero de atributos. Pero cuando nos referimos al único nombre, nos referimos al nombre propio, al nombre personal. Entonces, dice aquí Hebreos 13:15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que confiesan su nombre, o sea, el nombre de Jesús. Veamos la disciplina que tenía la iglesia en aquel tiempo. 1 Corintios 5:4. Primera carta a los Corintios, en su capítulo 5 y verso 4. 5:4 a los Corintios. Dice así: en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. O sea, note usted, ellos habían convocado una reunión y lo iban a hacer en el nombre de Jesús. O sea, note usted, todo se hace en el nombre de Jesús. Hay un hermano que dice que al abrir la puerta lo hace en el nombre de Jesús. Cuando sale a la calle y pone el primer pie fuera de la puerta de su casa, dice en el nombre de Jesús. O sea, eso es bueno, todo. Cuando uno va a comenzar una reunión, en el nombre de Jesús. Aquí dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, Pablo estaba dando indicación a los corintios que se reunieran ellos para deliberar un caso de inmoralidad. El apóstol Pablo ya lo había juzgado, pero dice: reúnanse ustedes en el nombre de Jesús. Vosotros reúnanse en el nombre de Jesús y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí le dio la sentencia que le tocaba a aquel hombre, ¿verdad?, que había hecho un pecado exagerado, un pecado que en realidad era digno de condenar. Pues lo juzgaron. Dice: el tal se ha entregado a Satanás. Entonces, aquí vemos el caso de que el apóstol Pablo está indicando. El apóstol Pablo no pudo estar en esa reunión, pero él dijo: mi espíritu va a estar con ustedes, pero reúnanse en el nombre de Jesús. Qué bendición más grande. Qué ordenados. Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses 3:6. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:6. Es la segunda carta. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Mire, le estaban dando unas indicaciones a la iglesia de los tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, le estaban pidiendo un favor, le estaban dando instrucciones, le estaban dando indicaciones, pero les ordenamos en el nombre del Señor Jesús. O sea, ellos en todo mencionaban el nombre del Señor Jesús, dando a entender que ponían en práctica lo que el apóstol Pablo había enseñado a todas las iglesias, ¿verdad? Que todo lo que se hiciera de palabras o de hechos, lo hicieran en el nombre del Señor Jesús. Esa era el orden, la disciplina de la iglesia, todo hacerlo en el nombre de Jesús. O sea, hay personas hoy en día, quiero hacer este paréntesis, y es bueno aclararlo para que todos aprendamos, ¿verdad? Dice la gente, en el nombre de Dios, dicen. Eso está interesante, muy bonito. En el nombre de Dios lo voy a hacer. No, eso está excelente, la expresión, lo que quieren dar a entender. Pero Dios tiene un nombre. Y su nombre es Jesús. O sea que cuando las personas dicen en el nombre de Dios, deberían de decir en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesús. Hay gente que dice graciosamente, causa gracia. Pero estas personas, cuando van a hacer una venta o van a hacer un negocio o hacen la primera venta del día, dicen: ya hice el nombre de Dios, dicen. Y no, el nombre de Dios, Él existe por la eternidad. El nombre de Dios ya fue creado. No es que la gente va a hacer el nombre de Dios. Cuando hacen la primera venta dice: ya hice el nombre de Dios. No, el nombre de Dios ya está hecho desde la eternidad. Bien, ese era un paréntesis. Pero eso es en cuanto a la doctrina, la disciplina de la iglesia. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. O sea, ellos daban órdenes, ponían disciplinas en la iglesia y que todo marchara bien, pero todo lo hacían en el nombre del Señor Jesús. Ahora, el perdón de pecados. Veamos Lucas 24:47.
Veamos otro acto que practicó la iglesia, algo que se daba. O sea, es la vida diaria de la iglesia en el antiguo tiempo. Y eso de la vida diaria son los hechos. Por eso este libro se llama Los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? La enseñanza de los apóstoles. Y el Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, les dejó esas bases bien fundamentadas, esas bases, para que ellos no hicieran diferente, sino que ellos hicieron tal como Él se los dijo. Esto está 24:47 de Lucas. Mire cómo dice. Y ya lo mencionamos anteriormente, pero estamos hablando acerca exactamente del perdón de pecados. Ya vimos echar fuera demonios, las sanidades en el nombre del Señor, el hablar en nuevas lenguas en el nombre del Señor, la predicación del Evangelio en el nombre del Señor, la salvación se efectúa en el nombre del Señor, la alabanza y la adoración en el nombre del Señor Jesús, el perdón de pecados, dice así, 24:47. ¿De qué manera se va a predicar el arrepentimiento y perdón de pecados? En el nombre de Jesús, no bajo otro nombre, no mencionando otro nombre. Dice así, y hay quien que promueve el arrepentimiento y el perdón de pecados y sin mencionar ningún nombre. Eso está como un cheque sin firma, eso está como un documento sin autenticidad, sin firmarlo, sin sellarlo. Si no se menciona el nombre, no vale. Dice así, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos bautizaban en el nombre de Jesús. Ellos predicaban el arrepentimiento en el nombre de Jesús. Veamos, Hechos 2:38, un texto muy favorito. Hay muchos que lo creen de esa manera. Hay otros que lo leen, pero dicen que no es así. Pero no, si la palabra de Dios lo testifica, no podemos rechazar. Solo se requiere de pedirle al Señor que nos abra el entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras. Hechos 2:38. Mire cómo dice. Dice así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene el perdón de pecados? Mencionando el nombre de Jesús. Solo así se obtiene el perdón de pecados. Ese es el sello. Ese es el sello. Esa es la firma. Eso es lo que da validez al bautismo. Invocando el nombre de Jesús. Ese es un hecho. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabras o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Repito, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Juan, no dijo Juan. En el nombre de Pablo, no dijo Pablo. En el nombre de Pedro. ¿Por qué mencionar otro nombre en el bautismo? O hay quien que bautiza y no menciona ningún nombre. Porque Padre no es nombre, ese es un título. ¿Sí? Hijo no es un nombre, eso es un título. Espíritu Santo no es nombre. El Espíritu Santo, ¿en qué nombre dijo el Señor que iba a venir? ¿O se iba a manifestar? ¿O iba a descender? Espíritu Santo no es nombre. Consolador no es nombre. El Espíritu Santo iba a descender sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Padre no es nombre. Hijo no es nombre. El nombre es Jesús. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está. ¿De qué manera se obtiene el perdón de los pecados?
invocando el nombre de Jesús. Y ahí se recibe el Espíritu Santo. Bien, otro textito, el 10:43, siempre de los Hechos. En otros temas hemos mencionado estos textos, pero ahora es el tema del nombre, que se haga todo, sea de palabras o de hechos, en el nombre de Jesús. 10:43, dice así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los profetas hablaron del Señor Jesús. Los profetas hablaron. Moisés habló. David habló. Todos hablaron del Señor Jesús. Dice así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cómo se recibe el perdón de pecados? Invocando el nombre de Jesús. Bien, otro textito por ahí. 1 Juan 2:12. Esta es la carta. Esta es la carta de Juan. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 13:15. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Qué importante. Nuestro hermano Juan, como dijo, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, quiere decir de que es bien importante el nombre de Dios, mencionarlo. Es bien importante mencionar el nombre de Jesús. Cuando usted dice, en el nombre de Dios lo voy a hacer, no ha dicho nada. Tiene que mencionar, en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Dice aquí que habían sido perdonados sus pecados por su nombre. Claro, es una ceremonia, es un acto, el bautismo, ser sumergido en aguas, que alguien efectúe el bautismo, pero el bautismo hace efecto, los pecados son perdonados mencionando el nombre. Pregunto yo, una pregunta que le hago: ¿mencionaron un nombre cuando fue bautizado? Si no mencionaron el nombre de Jesús, sus pecados no han sido perdonados. Aquí Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y que se predicase el arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Importancia del nombre. Le invocaron un nombre cuando se bautizó. ¿Oyó usted que mencionaran el nombre de Jesús? Si oyó que dijeron Padre, eso no es nombre. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. Esas son las manifestaciones de Dios para el ser humano. Como el hombre ha visto a Dios manifestado en tres formas. Pero Padre no es nombre. Jesús es el nombre del Dios manifestado en carne. Así de que está muy importante este tema. Veamos lo que dice 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. Primera carta a los Corintios 6:11.
dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oiga, el efecto que hace la transformación del hombre en el nombre del Señor Jesús. Lo voy a leer una vez más. Pero para entender de qué está hablando aquí el apóstol Pablo, vamos a leer el 9. Desde el 9. Solo leí lectura al 11, pero vamos a leer el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Qué importante este tema. Muchos piensan que Dios lo que quiere solo es el corazón. Y muchas personas viven desordenadamente en los deleites temporales de esta vida, en los deleites de este mundo, en los deleites carnales, viviendo desenfrenadamente. Y la palabra de Dios nos dice claramente que este tipo de personas no va a heredar el reino de los cielos. No erréis, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué terrible lo que la palabra de Dios dice. O sea, es fuerte para los que se deleitan en esta forma de vida. Entonces, pero ahí está la gran oportunidad, la misericordia de Dios. Aquí el apóstol Pablo está señalando a los corintios la naturaleza del hombre, el hombre en su caída, el hombre sin Dios. Dice que se echan con varones, varón con varón. Dicen que son afeminados. Dicen que son estafadores, ladrones, maldicientes, adúlteros, fornicarios. El Señor, su palabra es una lámpara que nos alumbra el camino, nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, que hay que desechar y que hay que aprender. Entonces aquí dice así, miren, aprovecho la ocasión para un paréntesis para explicar algo también. A veces la gente habla verdad, pero lo habla burlonamente, lo habla despectivamente, pero hablan verdad. Dice la gente, es que en la iglesia dicen, así habla la gente, es que en la iglesia ahí solo gente mala hay. En la iglesia sí está llena de ladrones, está llena de prostitutas, está llena de gente mala. Sí, esa es una gran verdad. Para eso vino el Señor, vino a los enfermos, a dar oportunidad, a sanar a los enfermos, no solo literalmente, materialmente, físicamente, sino a los enfermos espiritualmente, que se refiere al pecado que las personas tienen, que simboliza lepra, a los leprosos, a sanarlos. Entonces, mire, eso es lo que yo les digo, es lo que acabo de darle lectura. Dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero la gran bendición, que la persona que se arrepiente y lava sus pecados y se bautiza en el nombre de Jesús, esa gran multitud de pecados abominables, hombres echándose con hombres,
afeminados, ladrones, estafadores, maldicientes y todo lo que se refiere al pecado, que es muy feo. Dice así el apóstol Pablo: y esto erais algunos. ¿Se da cuenta la conversión que el Señor hace en el ser humano? Hay gente que dice: no, yo soy muy pecador. Hay gente que dice: yo soy muy malo, que ni Dios me va a perdonar. A eso vino el Señor, para perdonar al pecador, si es que éste se arrepiente y aprovecha la oportunidad que el Señor está dando. Y la oportunidad el Señor la da mientras la persona está en vida. Muerta la persona, ya no tiene oportunidad. Eso es falso, lo que enseñan muchas doctrinas, que después de que murió alguien, los parientes, las amistades, hacen algo para que esta persona se salve. Eso es falso. Dice la palabra que mientras el hombre está con vida hay esperanza. Sí, solo en vida es que el hombre puede hacer todos los trámites: pagar el recibo de agua, el recibo de luz, pagar la casa, comprar algo, vender algo. Solo en vida el hombre puede hacer trámites. Ya muerto, ya no. Entonces el apóstol Pablo dice acá en la carta a los Corintios: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¡Qué bendición! Cuando dice lavados es perdonados. O sea, borrón y cuenta nueva. El hombre viejo quedó sepultado. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se efectúa esa transformación, esa bendición de limpieza y pureza? Dice: justificados en el nombre del Señor Jesús. Eso se obtiene en el nombre del Señor Jesús. ¿Y a dónde se obtiene eso? Primer paso: recibir al Señor como su único y suficiente Salvador. Oiga, pero se recibe al Señor Jesús, no se recibe otro nombre. Segundo paso: bautizarse en el nombre de Jesús. Son borrados todos los pecados, son borrados si es que la persona se arrepiente y se convierte, se aparta del mal camino y comienza como nueva criatura. Entonces, veamos hasta por el nombre del Señor Jesús. Dice que la iglesia fue, es y será aborrecida, no por predicar otro nombre, sino solamente por el nombre del Señor Jesús. Marcos 3:13. Vamos a ver qué dice Marcos 3:13. Dice así, Marcos 3:13. Mucha gente predica otros nombres. Mucha gente predica otros nombres. Y en lo que es en América, sin embargo, hay muchas religiones, pero hay mucha gente que invoca muchos nombres refiriéndose a Dios. Pero no se diga del Medio Oriente. Otras religiones mencionan diferentes nombres para referirse a Dios. Religiones fuertísimas, religiones grandes, masas religiosas, pero ahí no hay ningún problema. Y si son aborrecidos, no hay recompensa, no hay mérito. Como decimos nosotros, no vale la pena padecer por otro nombre, padecer por el nombre de otra persona o de otro que se dice ser Dios. No, dice la palabra que nosotros vamos a ser aborrecidos por el nombre de Jesús. 13:13. Dice: y seréis aborrecidos. Si usted invoca otro nombre, no se preocupe, porque no va a ser aborrecido. Si invoca el nombre de Jesús, exalta el nombre de Jesús, menciona el nombre de Jesús, confiesa el nombre de Jesús, tal como padeció la iglesia primitiva, que por mencionar el nombre de Jesús lo daban a los leones. La iglesia en ese tiempo a los cristianos los
prendían como antorchas humanas y de esa manera pues padecían mucho, pero todo era solamente por haber llenado de ese nombre en ese tiempo. Entonces dice acá en Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, había un problema en aquel tiempo. La iglesia padeció por predicar el nombre del Señor Jesús. ¿Se da cuenta? Por predicar el nombre. Dice acá, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, si alguien padece por otro nombre o por otra causa, no tiene recompensa, pero solamente va a tener recompensa el que padezca o sea aborrecido por el nombre de Jesús, no por entrometerse en lo ajeno, no por cosas ajenas a la obra del Señor. Dice, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, el que es aborrecido por el nombre de Jesús. Veamos lo que dice acá, primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados, la recompensa que hay. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué dice? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, la bienaventuranza es padecer por el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús. Así es de que aquí hay más textitos bien importantes. Hechos 5:41. Dice así. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salían ellos? De la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No predicaban a otro Dios, no predicaban otro nombre, predicaban a Jesucristo. Qué bendición, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, o sea, delante de aquellos gobernantes, delante de la gente grande, dice que salieron gozosos. ¿Por qué? Porque padecían afrentas por causa del nombre. Otro textito por aquí vamos a compartirlo, también está en 9:15, siempre de los Hechos, 9:15. Dice, el Señor le dijo, ve, al apóstol Pablo. O sea, todo es en relación al nombre. O sea, por eso es bien importante. ¿Por qué razón? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Y ese nombre le tiemblan los demonios. Porque en el nombre de Jesús son reprendidos. El nombre de Jesús tiene poder que al ser invocado, los pecados son perdonados. El nombre de Jesús es poder. Entonces, por eso es que es la gran lucha y la guerra con el nombre y los que son del nombre de Jesús. Desde el antiguo tiempo, la iglesia por eso fue perseguida, porque invocaban el nombre de Jesús. Eso fue todo el problema. Por eso dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice acá, el Señor Jesús al apóstol Pablo, preparándolo para la gran batalla.
Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué iba a padecer el apóstol Pablo? El apóstol Pablo iba a padecer por el nombre de Jesús. Iba a padecer por predicar el nombre de Jesús. Así le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué importancia entender estas cosas. Todo mundo habla, todos hablamos del sufrimiento del apóstol Pablo. Pero, ¿por qué sufrió? Por predicar el nombre de Jesús, por invocar el nombre de Jesús, por enseñar que el bautismo era en el nombre de Jesús, por haberse bautizado en el nombre del Señor Jesús, por llenar todas aquellas regiones del nombre de Jesús. Por eso padeció el apóstol Pablo. Entonces, veamos acá otro textito así, de qué manera nosotros pues tenemos que invocar. Dice 2 Timoteo 2:19, 2 Timoteo 2:19. Esto es invocando el nombre del Señor Jesús. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, eso es lo que sucedió con aquellos exorcistas ambulantes. Invocaron el nombre de Cristo, que es Jesús, y como no se habían apartado de iniquidad, pues fueron traspasados de dolores. Aquellos espíritus inmundos se le abalanzaron y salieron heridos y avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos no les convenía invocar el nombre de Jesús, porque ellos no lo hicieron como mencionarlo simplemente, cuando mucha gente menciona el nombre de Jesús. Ellos lo hicieron pretendiendo tener autoridad. Y cuando alguien pretende ser algo, pretende ser enviado de Dios y menciona el nombre, el enemigo sabe perfectamente que esta persona está en pecado y le es contrario el mencionar el nombre de Jesús. Por eso dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, vemos aquí también en Hechos 9:14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mire, o sea, desde el antiguo tiempo había guerra contra el nombre de Jesús. Y si el problema era con el nombre de Jesús, es con aquellos que invocan el nombre de Jesús. ¿Cómo dice? Y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Por qué razón? Porque en el nombre de Jesús hay libertad, hay salvación, hay perdón de pecados, hay triunfo, hay victoria, hay nueva vida. O sea, el nombre del Señor Jesús es especial, muy importante. Dice así, veamos otro textito por acá. Dice también en 22:16, 22:16 del libro de los Hechos, 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados
invocando su nombre. Este es el testimonio del apóstol Pablo. Este es el testimonio del apóstol Pablo, del cual fue dicho para empezar el ministerio. O sea, él recibió el bautismo invocando su nombre. O sea, el apóstol Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Dice acá otro textito por acá, invocando su nombre. Santiago 2:7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? O sea, los que se oponían a la obra del Señor siempre han blasfemado el nombre de Jesús. Y blasfemia es adjudicarle algo que no le pertenece al Señor. Muchas personas dicen despectivamente los jesucitas, o sea, dando a entender de una manera el nombre de una forma femenina. Entonces es de tener mucho cuidado cuando alguien se refiere a los seguidores del Señor Jesús, ¿verdad? Porque eso viene a quedar en calidad de blasfemia. Pero en aquella ocasión ellos maldecían el nombre de Dios, ¿verdad? Decían que por el príncipe de Belcebú echaba fuera los demonios, aún del Señor Jesús, ¿verdad? Así se expresaban y hablaban de herejes, promotor de sedicciones, cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, todos esos actos eran de blasfemia porque eran en contra del Señor. Entonces veamos la vida cómo debe de ser también, veamos cómo debe ser dentro del Evangelio, ¿verdad? La vida de la nueva criatura. Esto lo vamos a ver también en el libro de Juan, capítulo 20 y verso 31. Juan 20, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, para que creyendo en quién, en Jesús, hay vida en su nombre. O sea, en el nombre de Jesús hay vida. Por eso es que es bien importante invocar el nombre de Jesús. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Dónde hay vida? En el nombre de Jesús. Veamos también el tipo de reuniones que tenía la iglesia en aquel tiempo, según Mateo 18:20. Mateo 18:20. Esto es la forma en que se reunía la iglesia en aquel tiempo, o sea, los discípulos. Mateo 18:20 dice así. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo dice? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, cuando la iglesia se reúne en diferentes lugares, cuando el pueblo del Señor está reunido en diferentes lugares, ¿verdad? En un campo blanco, en la casa de algunos hermanos, en la casa de oración, en diferentes tipos de reuniones, pero que ahí está el pueblo de Dios. Dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué importante. Si alguien no está reunido en el nombre de Jesús, no está. O sea, si alguien está reunido y no cree en el nombre del Señor Jesús o invoca otros nombres de otros dioses, no está el Señor ahí. Él está donde hay armonía, donde hay un acuerdo. Entonces aquí vemos nosotros también lo que promueven los siervos de Dios, los ministros, los apóstoles. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, el apóstol
los apóstoles, ellos, hasta los diáconos, ellos predicaban en el nombre de Jesús, o sea, ellos lo mencionaban. Esto es Hechos 8:12. En el 9:13, veamos qué dice el 9:13, pero al 16 dice así: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue pues entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. O sea, esa es la bendición de el apóstol Pablo como ministro, del apóstol Pablo como ministro, que él iba a padecer por el nombre del Señor Jesús. Iba a padecer por el nombre. Ahora bien, la iglesia hoy en día debe de glorificar al Señor mencionando el nombre. Dice acá también segunda carta a Tesalonicenses en su capítulo 1 y verso 12. Segunda de Tesalonicenses 1:12. Dice: para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oiga cómo dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. O sea que nosotros tenemos que glorificar el nombre del Señor Jesús. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ese nombre, ¿hasta cuándo lo vamos a publicar? Ese nombre, ¿hasta cuándo lo vamos a exaltar? Ese nombre, ¿hasta cuándo lo vamos a predicar? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 2:13. Yo conozco tus obras, y donde dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aún en la adversidad, la iglesia primitiva no negó el nombre del Señor Jesús. Ellos no negaron el nombre del Señor Jesús. Así de que nosotros estamos bien claros, ¿verdad?, de qué es lo que estamos haciendo. No negar el nombre, ni de hechos, ni de palabras. No negarlo. Nosotros, dice la palabra, que tenemos que ser fiel hasta la muerte. No negar el nombre de nuestro Dios, que es Jesús. Así de que este tema lo hemos compartido, ¿verdad? Lo hemos compartido con ese buen propósito de saber qué estamos haciendo. Porque hoy en día, al igual que en el tiempo antiguo, había muchos que se infiltraban a la iglesia para, en forma de contradecir, se infiltraban a la iglesia para negar la fe. Posteriormente se infiltraban como creyentes, pero posteriormente ellos hacían que la iglesia se corrompiese, de tal manera que esa era obra de Satanás, para que la iglesia no hubiera prosperidad. Se hacían pasar por creyentes, pero posteriormente, cuando ellos ya estaban adentro, habían ganado la confianza de la iglesia, empezaban a enseñar herejía, o sea, lo opuesto, lo contrario a la obra del Señor. Así sucedió. Hasta los años 300 la iglesia se mantuvo luchando, combatiendo por la fe,
y no negando el nombre del Señor. Y el Señor Jesús habló muy claro: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre al cual se doblará toda rodilla. Así dice la palabra. Entonces, hermanos y amigos, pues he deseado compartir este tema esperando que sea de gran utilidad, ¿verdad? De gran bendición, y que paso a paso puedan escudriñar la palabra del Señor para que nadie les engañe, para que nadie les engañe. Para la salvación solo se necesita un nombre. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El único nombre que vino dado de lo alto, dado del cielo, es Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga.